revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que en interés de la comunidad bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Le corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente sus componentes y elementos que integran el control interno en forma oportuna e independiente en los términos que le señala la ley, los estatutos y los pronunciamientos profesionales. Independencia mental. Todas las personas interesadas en el caso tienen que escoger al revisor fiscal con unánime acuerdo. Mantener una actitud de independencia mental, debe estar libres de prejuicios, debe mantener la honestidad y objetividad de cualquier juicio. 2. Abstención de opinión. Es la denegación de opinión cuando el revisor fiscal se encuentra en un punto donde no puede expresar una opinión. Por evidencia insuficiente, en otras palabras, su opinión es no poder opinar porque falta información para que el informe no tenga sesgo de error. Conocimiento técnico. El Consejo de la Contaduría Pública establece que el contador público realiza la función de revisor fiscal ya que cuenta con suficientes conocimientos técnicos para evaluar de forma adecuada todos los procesos. Integridad. Ser franco y honesto en todas las relaciones profesionales y empresariales. Objetividad. No permitir que prejuicios, conflicto de intereses o influencia indebida de terceros prevalezcan sobre los juicios profesionales o empresariales. Competencia y diligencia profesionales. Mantener el conocimiento y la aptitud profesionales al nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad para la que trabaja reciben servicios profesionales competentes, basados en los últimos avances de la práctica, de la legislación y de las técnicas, y actuar con diligencia y de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables. Confidencialidad. Respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales y, en consecuencia, no revelar dicha información a terceros sin autorización adecuada y específica, salvo que exista un derecho o deber legal o profesional de revelarla, ni hacer uso de la información en provecho propio o de terceros. Comportamiento profesional. Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación que pueda desacreditar a la profesión. ¿Qué auditoría aplica el revisor fiscal normalmente? Las auditorías que aplica el revisor fiscal son: auditoría financiera, auditoría del control interno, auditoría de cumplimiento, auditoría financiera. El objetivo de esta auditoría es el de expresar una opinión sobre la razonabilidad, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los estados financieros muestran la realidad económica de un ente, en la fecha de terminación de un ejercicio contable. El control interno es examinado básicamente con el fin de determinar el grado de confianza que puede depositarse en él, como herramienta para decidir el tipo y extensión de las pruebas de auditoría. El marco normativo, tanto externo como interno, es examinado como un medio más de conocimiento del cliente. Las posibles violaciones son tenidas en cuenta solo en cuanto sus efectos puedan afectar la información financiera. La auditoría financiera debe ser planeada teniendo en cuenta que el valor de la información financiera está íntimamente unida al valor del sistema contable. Refieren específicamente a esta auditoría los artículos 207 a 4, 207 a 7, 208 a 3, 208 a 4, 208 a 5 y 209 a 2 del Código de Comercio. Conforme a ellos, el revisor fiscal debe autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente. Entre otras cosas, dicho informe debe indicar: primero, si la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable. Segundo, si, específicamente, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de registro de acciones, se llevan y conservan debidamente. Tercero, si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros. Cuarto, si, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.
El balance presenta en forma fidedigna la respectiva situación financiera al terminar el periodo revisado, y si el estado de pérdidas y ganancias refleja el resultado de las operaciones en dicho periodo. También se debe indicar en dicho informe sobre las reservas o salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros. Se sostiene que la revisoría fiscal incluye una auditoría del control interno porque el artículo 209-3 del Código de Comercio exige expresar una opinión sobre el mismo. Es así como el auditor, aunque quisiera aplicar un enfoque de pruebas sustantivas, no puede dejar de evaluar si dicha estructura contribuye a garantizar 1. La salvaguarda de los bienes. 2. La integridad del sistema contable. 3. La adherencia a las políticas y procedimientos de control. 4. La eficiencia en las operaciones. La auditoría de cumplimiento es aquella que tiene por objeto expresar si las operaciones de un ente se han ajustado al respectivo marco regulatorio. En nuestro medio dicho marco se compone de la ley, los estatutos sociales y las decisiones de los órganos sociales. La responsabilidad sobre estos dos últimos elementos se encuentra claramente expresada en el artículo 207 del Código de Comercio. No así el compromiso respecto de la ley. Las entidades gubernamentales de control y vigilancia colombianas han interpretado que corresponde a la revisoría fiscal vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales. El artículo 38 de la Ley 153 de 1887 dispone: en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Túase de esta disposición: 1. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato. 2. Las que señalan las penas para el caso de infracción de lo estipulado, la cual infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Así como al contrato de sociedad se incorpora, entre otras, la siguiente disposición de la Constitución Nacional. Artículo 4, inciso segundo: es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. Igualmente debe entenderse incorporado a los estatutos sociales el artículo 120 del Código de Comercio. Las sociedades válidamente constituidas, los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas por tales sociedades bajo el imperio de una ley, subsistirán bajo el imperio de la ley posterior, pero la administración social y las relaciones derivadas del contrato, tanto entre los socios como respecto de terceros, se sujetarán a la ley nueva. Segundo, el revisor fiscal está obligado a denunciar, de conformidad con el artículo 207-2 del Estatuto Mercantil, cualquier irregularidad que ocurra en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios, obligación que comprende la denuncia de las infracciones a la ley. Tercero, el deber de colaboración, consagrado en el artículo 207-3 del Código de Comercio, conlleva la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento legal, según lo previsto en este código y en leyes posteriores. Adaptación de la auditoría de cumplimiento a la revisoría fiscal. Con base en lo anterior pueden recomendarse las siguientes acciones con el fin de aprovechar la teoría de la auditoría financiera para el desarrollo de una auditoría de cumplimiento aceptada por un revisor fiscal. Primero, integridad, objetividad e independencia. Normalmente una auditoría de cumplimiento es desarrollada en entidades sujetas a inspección y vigilancia gubernamental. Dichas entidades poseen facultades expresas para evaluar la independencia del revisor fiscal. Segundo, confidencialidad. Normalmente una auditoría de cumplimiento implica reportar a terceras personas distintas del cliente y sus empleados, usualmente a entidades del gobierno. Tales reportes suelen estar regulados tanto en cuanto a su contenido como en cuanto a su periodicidad. Tercero, habilidades y competencia. El deber de competencia profesional conlleva la imposibilidad de aceptar trabajos respecto de los cuales el personal disponible no conozca adecuadamente el marco legal aplicable.
El deber de actualización implica detectar, repartir y almacenar información de orden jurídico sobre asuntos que afecten a los clientes. Cuarto. Documentación. Como ya se advirtió en una auditoría de cumplimientos, está usualmente sujeto a revisión por parte de las entidades gubernamentales. Esto significa que los papeles de trabajo serán rutinariamente examinados. Quinto. Planeación. El trabajo debe ser planeado para obtener una seguridad positiva de que no se ha incurrido en errores, irregularidades o actos ilegales que tengan un efecto directo sobre la información financiera. Igual seguridad deberá obtenerse respecto de normas legales que impliquen certificaciones expresas. Sexto. Evaluación del control interno. Al evaluar la estructura de control interno, en especial el ambiente de control, debe hacerse énfasis en los requisitos legales y reguladores aplicables y si la filosofía y actitud de la gerencia propician y procuran su acatamiento, se debe establecer si son adecuados los medios utilizados para identificar normas legales relacionadas. Séptimo. Evidencia. Para obtener evidencia válida y suficiente dentro de una auditoría de cumplimiento debe considerarse que si bien el efecto del cumplimiento de las normas legales pudiera expresarse dentro de la información financiera, siendo por tanto susceptible de procedimientos analíticos y de cálculo, los atributos de forma tales como autenticaciones, pago de impuestos, tipo de documento, en los casos en que existen formalidades al respecto, como la de escritura pública, solo pueden ser comprobados mediante inspecciones u observaciones. Como ya se dijo, se preferirá en todo caso tratar de probar los atributos legales en unión de las demás aserciones, así tales atributos deban ser tratados como una aserción adicional. Si ello no fuere posible, se enfrentarán como un nuevo componente. Octavo. Informes. Planteada la auditoría de cumplimiento como un trabajo continuo, se espera oportunidad en la comunicación de las irregularidades que se hubieren cometido. Son objeto de comunicación toda clase de irregularidades, aunque no sean materiales. Se deben reportar los casos sustanciales de incumplimiento aunque las inexactitudes resultantes se hubieren corregido en los estados financieros. Finalmente, debe recordarse que las cartas de control interno son el mejor instrumento para probar que se ha actuado con adecuada diligencia profesional. ¿Qué son las NIAs? Las NIAs son normas internacionales de auditoría. Nacieron en el año 1970, reemplazando a los GAAS, Generally Accepted Auditing Standards. Las NIAs iniciaron en 3 esquemas de auditoría. La primera en una revisión, que es la comprobación al 100%, luego a una atestación, que es el muestreo selectivo, y en el aseguramiento, que es la administración de riesgos. Las NIA constituyen un sistema o conjunto amplio que incluye unos fundamentos o respaldos, prefacio, estructura conceptual, glosario, código de ética. Los estándares internacionales de auditoría propiamente tales NIA, referidos a las auditorías de información financiera histórica y clasificados en 6 grupos, así. El primero, principios y responsabilidades generales. El segundo es la valoración del riesgo y respuesta a los riesgos valorados. La tercera es la evidencia de auditoría. La cuarta es el uso del trabajo de otros. La quinta son las conclusiones de auditoría y presentación de reportes de auditoría. Y por último son las áreas especializadas. Las NIAs también se clasifican en varios principios numerados de las NIAs 200 a 265, que son los principios generales y responsabilidades de un auditor. Las NIAs 300 a la 450 es la planeación de la auditoría, evaluación y respuesta de los riesgos. Las NIAs 500 a 580 son la evidencia de la auditoría. Las NIAs 600 son el uso del trabajo de otros. Las NIAs 700 a 720 son las conclusiones y dictámenes de auditoría, y por último las NIAs 800 a 810 son las de propósito general. ¿Qué son las NIC? Las NIC trata de las responsabilidades que tiene una firma de auditoría en relación a un sistema de control de calidad de las auditorías y revisiones de los estados financieros. Las NIC se deben interpretar con los requerimientos de la ética contable. Su objetivo es la comprensión de lo que necesita conseguir y la decisión acerca si es necesario decir algo más para alcanzar lo trazado.
Los elementos en un sistema de control de calidad debe contener las responsabilidades de liderazgo, los requerimientos de la ética aplicables, la aceptación de los clientes, el recurso humano, la realización de encargos y el seguimiento. ¿Qué son las NITR? Las NITR establecen normas y proporcionan pautas en la responsabilidad profesional del auditor en cuanto a la revisión de los estados financieros según la NITR 2410. El auditor debe aplicar el juicio profesional en la determinación de la naturaleza y los procedimientos de la revisión en aspectos como el conocimiento adquirido en la realización de auditorías a estados financieros en periodos anteriores, también a su conocimiento de la empresa, a los sistemas contables de la entidad, también a la medida de los criterios de dirección en algunas partidas y la importancia relativa de las transacciones y saldos contables. Al finalizar, el auditor deberá expresar una conclusión con salvedad o adversa según su juicio profesional y al marco normativo contable. Normas de auditoría generalmente aceptadas. Esta norma fue adoptada por el American Institute of Certified Public Accountants, quien es la organización nacional y profesional para todos los contadores públicos certificados. Su finalidad es garantizar la calidad de los auditores. La norma de auditoría generalmente aceptadas, NAGAS, son los principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso de la auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. Las normas de auditoría generalmente aceptadas están constituidas por un grupo de 10 normas profesionales que se dividen en 3 grupos: normas personales, normas relativas a la ejecución del trabajo y normas relativas a la rendición de informes. Su finalidad es garantizar la calidad de los auditores. Normas personales. Las normas personales se reflejan con las cualidades del auditor y la calidad de su trabajo. Entrenamiento técnico y capacidad profesional. El examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer la contaduría pública en Colombia. Independencia. El contador público debe tener independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo, para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios. La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones políticas, religiosas, familiares, etc. Cuidado y diligencia profesional. En la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes, debe proceder con diligencia profesional. El esmero profesional del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de campo y elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de la auditoría, es decir, también en el planeamiento objetivo o planeamiento estratégico cuidando la materialidad y riesgo. Normas relativas a la ejecución del trabajo. Las normas de auditoría relativas a la ejecución del trabajo tienen como objetivo la determinación de los procedimientos de auditoría, que han de ser observados por los contadores públicos en la realización de la auditoría o de la revisoría fiscal. Planeación y supervisión. Establece que el contador público debe ejercer una supervisión apropiada sobre los asistentes, si los hubiere. Esto obedece a un principio lógico de que cuando una persona se responsabiliza de un trabajo y emplea asistentes, el responsable del mismo debe supervisar a sus auxiliares para garantizar que el trabajo se va a ejecutar con un grado de calidad adecuado. Estudio y evaluación del control interno. Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Evidencia suficiente y competente. Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación, y otros procedimientos de auditoría, con el propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros sujetos a revisión. Normas relativas a la rendición de informes. Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir, la elaboración del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado un grado suficiente de evidencias, debidamente respaldadas en sus papeles de trabajo. Por tal motivo, este grupo de normas exige que el informe exponga de qué manera se van a presentar los estados financieros y el grado de responsabilidad que asume el auditor. Aplicación de los principios generalmente aceptados en Colombia.
El informe debe contener indicaciones sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y cumplen con todas las prácticas contables y métodos de aplicación en un momento particular. Consistencias. El informe debe contener indicación sobre si tales principios han sido aplicados de manera uniforme en el periodo corriente en relación con el periodo anterior. El informe deberá identificar aquellas circunstancias en las cuales tales principios no se han observado uniformemente en el periodo actual con relación al periodo precedente. El objetivo de esta norma es dar seguridad de la comparabilidad de los estados financieros entre periodos. Opinión y revelaciones. Cuando el contador público considere necesario expresar salvedades sobre algunas de las afirmaciones genéricas de su informe y dictamen, deberá expresarlas de manera clara e inequívoca. Esta norma, a diferencia de las otras normas, es una norma de excepción, pues no es obligatoria su inclusión en el informe cuando los estados financieros no presenten revelaciones razonables y adecuados sobre los hechos de materialidad. Anteriormente, las empresas estaban direccionadas bajo una misma propiedad y dirección. Sin embargo, en tiempos más recientes, en la globalización y el crecimiento de las empresas, han provocado una dispersión de propiedad y dirección. Estos hechos han generado como consecuencia que los propietarios se alejen del control rutinario de las operaciones, generando así una mayor complejidad en las operaciones, por lo que se requirió adoptar un proceso administrativo para hacerles frente. Y es así que surge una nueva perspectiva sobre el control interno, donde se brinda una estructura que es documentada en el informe COSO, Committee of the Sponsoring Organization of the Three-Way Commission, el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de Comisión Three-Way. Es una organización voluntaria del sector privado, establecida en los Estados Unidos y dedicada a proporcionar orientación al ámbito privado y gubernamental. El informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para implantar, gestionar y evaluar el sistema de control interno, para asegurar que estos se mantengan funcionales, eficaces y eficientes. Las empresas han ido creando sus propias políticas para implementar el control interno. Esto conlleva a una falta de uniformidad en las prácticas del control interno. Por ello, uno de los principales objetivos del informe COSO es crear un marco conceptual que estandarice las mejores prácticas con respecto al control interno. Disponer de un marco conceptual facilitará la comprensión e implementación de nuevos sistemas de control interno que se adecúen a la realidad actual y brinden referencia conceptual común para las distintas personas que participan en el control interno y que también sirva como referencia tanto para auditores como para auditados. Control interno. El informe COSO define el control interno como un proceso de evaluar las operaciones de la organización que llevan a cabo el Consejo de Administración, directivo y personal en general para asegurar y mantener. Primero, la efectividad y eficiencia en las operaciones que permitan lograr los objetivos empresariales básicos de la organización, como son el rendimiento, rentabilidad y protección de los activos. Segundo, confiabilidad de la información financiera, control de la elaboración y publicación de los estados financieros confiables. Tercero, cumplimiento de leyes, políticas y normas. Así podemos decir que el control interno no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr ciertos objetivos. Los controles internos no deben ser considerados como una carga inevitable, sino verlos como parte de la estructura de la organización, de manera que nos favorezca en el logro y el alcance de los objetivos. Para llevar a cabo el control interno no solo se necesitan los manuales de políticas, sino que las personas de cada nivel de la organización tienen la responsabilidad de realizarlo. El control interno sirve para reducir los posibles riesgos y problemas de la organización. COSO 1. En el informe COSO destacan 5 componentes esenciales del control interno. Estos pueden ser implementados en todas las compañías de acuerdo a las características administrativas, operacionales y tamaño específica de cada uno. Los componentes son ambiente de control, evaluación de riesgos, información y comunicación, actividades de control
y monitoreo. Ambiente o entorno de control. Es la base de la pirámide del control interno, aportando disciplina a la estructura. En él se apoyarán los restantes componentes, por lo que será fundamental para concretar los cimientos de un eficaz y eficiente sistema de control interno. Marca la pauta del funcionamiento de la unidad e influye en la concientización de sus funcionarios. Los factores a considerar dentro del entorno de control serán la integridad y los valores éticos, la capacidad de los funcionarios de la unidad, el estilo de la dirección y gestión, la asignación de autoridad y responsabilidad, la estructura organizacional y las políticas prácticas de personal utilizadas. Evaluación de riesgo. Cada unidad se enfrenta a diversos riesgos internos y externos que deben ser evaluados. Una condición previa a la evaluación de riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, los cuales deberán estar vinculados entre sí. La evaluación de riesgo consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos y sirve de base para determinar cómo deben ser gestionados. Las actividades de control son las políticas, procedimientos, técnicas, prácticas y mecanismos que permitan a la dirección administrar y mitigar los riesgos identificados durante el proceso de evaluación de riesgo y asegurar que se lleven a cabo los lineamientos establecidos por ella. Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la unidad y en cada una de las etapas de la gestión, para una comunicación eficaz en un sentido amplio, que fluya en todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la unidad, de forma descendente como ascendente. La dirección debe comunicar en forma clara las responsabilidades de cada funcionario dentro del sistema de control interno. Información y comunicación. Se debe identificar, recopilar y propagar la información pertinente en tiempo y forma que permitan cumplir a cada funcionario con sus responsabilidades a cargo. Supervisión y monitoreo. Los sistemas de control interno requieren principalmente de supervisión, es decir, un proceso que verifique la vigencia del sistema de control a lo largo del tiempo. Normativo. Código de Comercio. Artículo 207. Funciones del revisor fiscal en una compañía. Ley 43 de 1990. Artículo 6. De los principios de contabilidad generalmente aceptados. Artículo 7. De las normas generalmente aceptadas. Artículo 35 al 37. Código de ética profesional. Los papeles de trabajo en la revisoría fiscal en Colombia de trabajo constituyen una compilación de la evidencia obtenida por el contador público y cumplen los siguientes objetivos fundamentales. Para facilitar la preparación del informe y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe. Proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e informe para los organismos de control y vigilancia del Estado. Para el contador público de elaborar papeles de trabajo parte de lo regulado por el artículo 9 de la Ley 43 de 1990. Clases de papeles de trabajo debe manejar el revisor fiscal. Obligación para el contador público de elaborar papeles de trabajo parte de lo regulado por el artículo 9 de la Ley 43 de 1990. De trabajo que prepara y mantiene el contador público. Son soportes que debe elaborar el profesional para evidenciar el cumplimiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas, las que se incluyen en el pronunciamiento número 4. Planillas, hojas de análisis, listas y documentos, que integran los papeles de trabajo, debidamente clasificados y comentados, evidencian que ha sido planeado y supervisado adecuadamente como lo exige la primera norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo. 2. Se ha estudiado y evaluado el control interno para determinar los procedimientos de auditoría, cumpliendo con la segunda norma relativa a la ejecución del trabajo. 3. Se encuentran soportadas las bases para preparar el informe, el alcance del trabajo. Los papeles de trabajo. Primera. Los papeles de trabajo constituyen una compilación de la evidencia obtenida por el contador público y cumplen los siguientes objetivos fundamentales. Segunda, facilitar la preparación del informe. Tercera. Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe. Cuarta. Proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e informe para los organismos de control y vigilancia del Estado. Los fundamentales de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo
Se consideran completos cuando se reflejan en forma clara los datos significativos. Los contenidos en los registros, los métodos de comprobación utilizados y la evidencia adicional necesaria para la formación de una opinión y preparación del informe. Además, deben identificar claramente las expresiones informativas y los elementos de juicio o criterio. Cualquier información o cifras contenidas en el informe del contador público deberá estar respaldada en los papeles de trabajo. A medida que el profesional avanza en su trabajo debe considerar los problemas que pueden presentarse en la preparación de su informe y anticiparse a incluir en los papeles de trabajo los comentarios y explicaciones pertinentes. Se deben hacer amplios comentarios explicativos a cualquier planilla o análisis preparados durante el trabajo. Los papeles de trabajo no están limitados a información cuantitativa, por consiguiente, se deben incluir en ellos notas y explicaciones que registren en forma completa el trabajo efectuado por el contador público, las razones que le asistieron para seguir ciertos procedimientos y omitir otros y su opinión respecto a la calidad de la información examinada, lo razonable de los controles internos en vigor y la competencia de las personas responsables de las operaciones o registros sujetos a revisión y contenido de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son propiedad exclusiva del contador público. La circunstancia de que los papeles de trabajo sean de naturaleza confidencial exige que estos deben ser protegidos en forma permanente. Los papeles de trabajo son preparados en las oficinas del ente, de los registros del ente, y a expensas del ente, pero aún así, estos papeles de trabajo son propiedad exclusiva del contador público. La propiedad de los papeles de trabajo, no obstante, está sujeta a las limitaciones de ética profesional sobre violaciones de información ante las autoridades competentes. En algunas ocasiones, ciertos papeles de trabajo pueden servir como punto de referencia para una entidad, pero nunca como soporte o sustituto de un registro contable. Los papeles de trabajo del contador público es consecuencia lógica de las relaciones entre el contador público y el ente, ya que él no es un empleado común del mismo. Es un profesional independiente que tiene la libertad para determinar los procedimientos necesarios para llevar a cabo sus funciones profesionales.